La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige solución inmediata al conflicto SME. La paraestatal Luz y Fuerza del Centro fue extinguida por decreto del entonces presidente de la República Felipe Calderón, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación la noche del 10 de octubre de 2009 para ejecutarse en el primer minuto del día siguiente, 11 de octubre. Policías federales y tropas militares ocuparon todas las instalaciones y expulsaron a los trabajadores. Algunos fueron retenidos y obligados a trabajar durante días para que no se interrumpiera el suministro de energía. El gobierno federal justificó la extinción con el argumento de que su manejo financiero y administrativo la había hecho inviable y de que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a cargo del servicio en el resto del país, era una empresa de clase mundial, tenía finanzas sanas y proveía de mejor servicio. El SME desde entonces denunció que la extinción de Luz y Fuerza del Centro tuvo como objetivos acabar con la organización gremial y sus conquistas laborales y privatizar áreas del servicio energético en la región centro de México. Al problema social generado sobrevinieron otros. Uno de ellos tiene que ver con la violación de un convenio firmado entre el SME y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTEM, el 15 de mayo de 1985. En dicho convenio, en el que firmó como testigo el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, se delimitaban las zonas y materias de trabajo de ambas organizaciones. La incorporación de facto de los trabajadores de CFE en el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Morelos violó el acuerdo, que además tiene carácter de laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La propuesta de la creación de las filiales de la CFE que emplearían a los trabajadores del SME se discute en la primera mesa del diálogo abierto entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el SME. La recuperación del trabajo para los integrantes del sindicato. Las otras tres mesas son: reparación de daño por derechos adquiridos suspendidos durante el conflicto, libertad del último preso electricista, Jorge Ulises Uribe Gaona, y la atención médica para los trabajadores. La demanda central de nosotros, dice Martín Esparza al referirse al tema de la primera mesa, es regresar a trabajar. ¿En dónde? Pues en el sector eléctrico. ¿Con quién? Con quien ellos decidan. Si es CFE o crean un nuevo organismo no nos importa. Esparza agrega que la materia de trabajo está ahí y la actividad económica se sigue desarrollando. Sería discriminatorio negarles el trabajo a los 16.599 trabajadores que, mayoritariamente, son técnicos, ingenieros y obreros altamente calificados. Toda nuestra experiencia laboral se ha desarrollado en el sector eléctrico y podemos aportarla al país. A 3 años y meses de que compañías contratistas y la CFE se han hecho cargo del servicio, vemos que no pueden mantener la continuidad del servicio como lo teníamos nosotros, considera. Además, el dirigente del SME demanda que se cumpla el convenio firmado entre las organizaciones gremiales SME-SUTEM y se permita a los trabajadores que representa hacerse cargo del servicio en la región centro. Durante la madrugada del 11 de octubre de 2009, mediante una acción de fuerza, la Policía Federal y de tropas del Ejército Mexicano, ocuparon las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, C.L.F.C. Un día antes, durante la noche del día 11, Felipe Calderón emitió, sin un proceso legal previo, un decreto que declaró extinta la C.L.F.C. La arbitraria medida del gobierno panista supuso el despido de más 44.000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, y un gravísimo atentado contra los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Durante los últimos 4 años, con todo en contra, a contracorriente del régimen existente, los trabajadores han desarrollado una ejemplar lucha por sus derechos y por la reinserción laboral. Detrás del golpe al SME están los intereses de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros que han forzado la aprobación de una ley federal del trabajo lesiva para la clase trabajadora. Son los mismos que hoy presionan para que les sean entregados, mediante la desnacionalización, el petróleo y la energía eléctrica. En esta fecha nefasta, las organizaciones agrupadas en el Frente Único del Pueblo Trabajador, F.U.P.T. declaramos nuestra más amplia solidaridad con los camaradas del SME y con las acciones que realizan. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Muera el mal gobierno! Frente Único del Pueblo Trabajador, F.U.P.T.